El silencio cortó la sala como una navaja cuando atravesé las puertas del tribunal. Cada paso resonaba en el suelo de mármol mientras caminaba hacia el banquillo de los acusados, mi uniforme militar impecablemente planchado reflejando las luces fluorescentes del techo. «¿En serio, James?», susurró mi hermano Marcus lo suficientemente alto como para que la mitad de la sala lo oyera, con una risa sarcástica escapándose de sus labios. «¿Has venido disfrazado de soldadito? ¡Qué patético!». El juez levantó la vista de los documentos y su expresión cambió por completo al verme. Su bolígrafo se detuvo en el aire, suspendido como si el tiempo se hubiera congelado. Durante un largo momento, nadie se movió. Ni siquiera respiró. Me llamo James Carter, y a mis 32 años, nunca imaginé que mi propio hermano me demandaría por la herencia que nos dejó nuestro abuelo. Pero allí estaba yo, vestido con el uniforme que no había usado en 3 años, sintiendo el peso de las medallas en el pecho como silenciosos recordatorios de todo lo que mi familia nunca supo sobre mí. Marcus siguió susurrando comentarios venenosos a su abogado, claramente divirtiéndose con lo que consideraba mi patética desesperación. «Mira», intentando impresionar al juez con esta ridícula puesta en escena. Como si llevar un traje fuera a cambiar algo. Pero había algo en la expresión del magistrado que mi hermano no percibió. Algo que me hizo sentir un nudo en el estómago, una mezcla de esperanza y terror. El juez Harold Morrison no me miraba como si estuviera viendo a un veterano cualquiera tratando de ganarse su simpatía. Me miraba como si estuviera viendo un fantasma. «Comandante Carter», murmuró, tan bajo que solo el secretario más cercano pudo oírlo. Sus manos temblaron ligeramente cuando se bajó las gafas de lectura. «Dios mío, ¿eres tú de verdad?». Toda la sala se volvió para mirarme. Marcus dejó de reír abruptamente, y la confusión sustituyó a la arrogancia en su rostro. Su esposa Jennifer, sentada en la primera fila con sus caros zapatos de tacón y su bolso de diseño, frunció el ceño como si intentara resolver un rompecabezas. Yo solo asentí al juez, manteniendo mi perfecta postura militar. «Sí, su señoría». Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos se había molestado en averiguar, era que yo no era solo otro veterano más luchando por una herencia. Durante mis 8 años de servicio, había liderado misiones que salvaron cientos de vidas. Había recibido condecoraciones con las que la mayoría de los soldados solo sueñan. Tenía cicatrices que contaban historias de heroísmo que mi propia familia nunca quiso escuchar. Marcus siempre me vio como el hermano fracasado que se alistó en el ejército porque no podía encontrar un trabajo de verdad. Nuestra madre solía decirles a las vecinas que yo estaba jugando a los soldados, mientras Marcus construía un imperio inmobiliario. Nunca mencionaba que yo estaba al otro lado del mundo, cargando a compañeros heridos a través de campos minados. Mientras el juez seguía mirándome con una expresión que mezclaba incredulidad y algo parecido a la reverencia, sentí una familiar sensación de calma invadirme. Era la misma tranquilidad que sentía antes de las misiones más peligrosas, cuando sabía que estaba a punto de hacer algo que lo cambiaría todo. «Antes de continuar», dijo el juez, alzando la voz, «necesito aclarar algo ante el tribunal». Se levantó lentamente y todos los presentes en la sala lo imitaron instintivamente. «Señores, señoras, estamos en presencia de un héroe de guerra estadounidense». Marcus parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar las palabras. «¿Héroe? Solo es mi hermano, ¿qué?» Silencio. La orden del juez cortó el aire como un latigazo. Por primera vez en mi vida, vi a mi hermano mayor quedarse completamente sin palabras. Si estás siguiendo esta historia de familia, traición y verdades ocultas, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo una simple herencia se convirtió en el escenario de la revelación más impactante que nuestra ciudad haya presenciado jamás. Porque lo que estaba a punto de suceder en esa sala del tribunal no se trataba solo de dinero o propiedades. Se trataba de quién era yo realmente, y por qué mi propia familia nunca quiso saber la verdad. Marcus siempre fue el hijo predilecto. El hijo que se quedó en casa, se casó con la hija del banquero local y construyó un negocio de especulación inmobiliaria que impresionaba a nuestras tías en los almuerzos de los domingos. Mientras yo defendía convoys en Afganistán, él compraba propiedades devaluadas y las revendía a inversores de fuera del estado. «Tu hermanito por fin ha vuelto a casa», solía decir a sus amigos cuando yo los visitaba durante los permisos. Después de jugar a ser héroe en el desierto. El tono siempre cargado de condescendencia, como si servir al país fuera una fase rebelde de la adolescencia que se había prolongado demasiado. La herencia que nos había traído hasta aquí era más que una simple propiedad. Nuestro abuelo, veterano de la guerra de Corea, me había dejado una granja de 47 acres a las afueras de la ciudad,
junto con la casa que él mismo construyó con sus propias manos cuando regresó de la guerra. Una decisión que Marcus nunca pudo aceptar. ¿Por qué diablos el viejo te dejó todo a ti?, gritó el día de la lectura del testamento, hace 3 años. Yo soy el mayor. Yo soy el que se quedó aquí cuidando de él cuando tú estabas al otro lado del mundo. Lo que Marcus nunca entendió es que nuestro abuelo veía algo en el que el resto de la familia había decidido ignorar. En sus últimas semanas de vida, cuando volví a casa con una baja médica tras sufrir heridas en combate, pasábamos horas charlando en el porche de la granja. Me contaba historias sobre Seúl, sobre perder amigos, sobre volver a casa con cicatrices invisibles. Los Carter siempre han servido con honor, me dijo una tarde de agosto, señalando las medallas enmarcadas en la pared de la sala. Marcus no lo entiende. Piensa que el honor es algo que se compra. Pero mi familia nunca lo vio así. Cuando me alisté a los 18 años, mi madre lloró como si me fuera al infierno. Mi padre sacudió la cabeza y murmuró algo sobre desperdiciar una educación universitaria. Marcus solo se rió y dijo que estaba huyendo de las responsabilidades reales. Nunca me preguntaron por las misiones. Nunca quisieron saber nada de las veces que cargué con soldados heridos a través de campos minados en Irak, ni de la operación de rescate en Kabul que salvó a 17 civiles estadounidenses atrapados en territorio hostil. Cuando recibí la estrella de bronce por valor en combate, envié una foto a casa. Marcus respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. La verdad es que se avergonzaban de mí. En una ciudad donde el éxito se medía en metros cuadrados construidos y números en la cuenta bancaria, un soldado era un incómodo recordatorio de que había cosas más importantes que el dinero. Marcus encajaba perfectamente en la narrativa local de progreso y prosperidad. Yo era la oveja negra que había elegido servir a extraños en lugar de servir a la familia. Cuando regresé herido hace 3 años, con metralla aún alojada en la rodilla izquierda y pesadillas que me despertaban empapado en sudor, esperaban que finalmente madurara y consiguiera un trabajo normal. Marcus incluso me ofreció un puesto en su empresa. Trabajo de oficina, dijo, dándome una palmada en el hombro como si estuviera hablando con un niño. Nada muy complicado. Puedes usar tu experiencia militar para ocuparte de la seguridad o algo así. Lo rechacé. Utilicé mi indemnización para comprar una pequeña empresa de seguridad privada que ofrecía protección a ejecutivos y asesoramiento en prevención de riesgos. Un trabajo honesto que me permitía usar mis habilidades sin comprometer mis principios. Pero para Marcus, era solo una prueba más de que era un fracasado. El colmo llegó el año pasado, durante el funeral de nuestra tía Ellen. Marcus bebió demasiado en el velatorio y empezó a hablar en voz alta sobre lo injusto que era que el hijo pródigo hubiera heredado la propiedad más valiosa de la familia. Ni siquiera vive allí, gritaba Marcus a cualquiera que quisiera escucharle. La casa está vacía, la tierra sin usar. Mientras tanto, yo tengo una familia que mantener, negocios que expandir. Pero claro, el soldadito de oro se lo lleva todo. Fue esa noche cuando contrató a un abogado. La estrategia legal era simple y cruel. Alegaban que yo había abandonado la propiedad al no residir en ella de forma permanente, y que Marcus, como hermano mayor y único miembro de la familia establecido en la zona, debía asumir la administración de los bienes familiares. Tenían testigos dispuestos a declarar que la finca estaba descuidada, omitiendo convenientemente que yo había contratado a cuidadores para mantener la propiedad y que la visitaba regularmente para hacer reparaciones. El proceso judicial fue una humillación calculada. Marcus aseguró de que toda la ciudad supiera de la disputa, pintándome como un hermano codicioso que quería quedarse con propiedades que no merecía, mientras que él, el ciudadano modelo, se veía obligado a luchar en los tribunales por lo que era suyo por derecho. Es una vergüenza. Oí comentar a la señora Morrison en el supermercado. Un hombre trabajador como Marcus, teniendo que demandar a su propio hermano por un testamento mal redactado. Lo que no sabían, y Marcus tampoco tenía ni idea, era lo de la carpeta de documentos que guardaba en la caja fuerte del banco. Cartas de recomendación de generales. Informes de misiones clasificadas que habían sido desclasificados recientemente. Fotografías de ceremonias de condecoraciones a las que mi familia nunca se molestó en asistir. Y, sobre todo, una grabación de audio que mi abuelo hizo 2 semanas antes de morir, explicando exactamente por qué me dejaba la granja a mí y no a Marcus. Una grabación que mi abogado particular ya había autenticado y preparado como prueba, por si fuera necesario. Pero mientras el juez Morrison seguía mirándome con esa expresión de creciente reverencia, me di cuenta de que tal vez no necesitaría usar ninguna de esas cartas bajo la manga. Su reacción sugería algo mucho más grande que una simple disputa familiar. Marcus, al notar finalmente el extraño silencio en la sala,
Frunció el ceño y susurró en voz alta a su abogado. ¿Por qué todo el mundo lo mira así? Solo es un uniforme viejo. Lo que mi hermano estaba a punto de descubrir es que algunos uniformes encierran más historia de la que jamás hubiera imaginado. Comandante Carter, repitió el juez, esta vez en voz lo suficientemente alta como para que resonara en toda la sala. Señor Morrison, discúlpeme un momento. Marcus se volvió hacia el abogado y le susurró furioso. ¿Comandante? Nunca ha sido comandante de nada. No es más que un soldado raso que volvió lisiado del desierto. Pero la expresión del rostro del juez Morrison no era la de alguien confundido o impresionado por un bonito uniforme. Era la de alguien que sabía exactamente quién tenía delante. Sus manos temblaban ligeramente mientras hojeaba unos papeles sobre la mesa, como si buscara confirmar algo que ya sabía. Su señoría, intervino el abogado de Marcus, claramente incómodo con el rumbo que estaba tomando la audiencia. Si podemos reanudar los procedimientos normales, mis clientes desearían presentar pruebas de abandono de la propiedad. Un momento, le interrumpió el juez, sin apartar los ojos de mí. Comandante, sirvió usted en el 2º Batallón de Reconocimiento de los Marines. La pregunta cortó el aire como una navaja. Sentí que se me oprimía el pecho, no por nerviosismo, sino por una extraña sensación de validación que no había sentido en años. Sí, señor. De 2012 a 2020. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus parpadeó varias veces, y su expresión pasó de la confusión a algo parecido al pánico. Nunca se había molestado en preguntarme por mi rango o mi unidad. Para él, yo solo era el hermano que se fue a jugar a los soldados. Mi hijo sirvió en la misma unidad, dijo el juez suavemente, con una voz cargada de un peso que reconocí de inmediato. Era el tono que usan los veteranos cuando hablan de compañeros que no regresaron a casa. El cabo Timothy Morrison. Él no logró regresar de Helmand. El mundo se detuvo por un momento. Helmand. Conocía ese nombre, esa operación, ese dolor. Busqué en mi memoria, tratando de recordar si conocía a un cabo Morrison, pero había tantos rostros, tantas misiones, tantas pérdidas que a veces se mezclaban en una dolorosa neblina. Señor, dije, con voz más baja, más respetuosa. Siento mucho su pérdida. Marcus se movió incómodo en su silla. Por primera vez en su vida, estaba en una sala en la que no era el centro de atención, en la que no controlaba la narrativa. Jennifer, su esposa, le susurró algo al oído, pero la despidió con un gesto irritado. ¿Qué diablos está pasando aquí?, murmuró Marcus en voz alta para que se le oyera. Esto es sobre una propiedad, no sobre la guerra. La frialdad de su voz hizo que varias personas de la galería se giraran para mirarlo. Una anciana de la tercera fila negó con la cabeza en señal de desaprobación. Un hombre con una gorra de veterano cruzó los brazos y frunció el ceño. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo importante. No estaba solo en esa sala. Había al menos 5 o 6 veteranos en la galería, hombres y mujeres que probablemente habían venido por curiosidad sobre el caso Carter, que se había extendido por la ciudad. Ahora estaban viendo a mi hermano faltarle el respeto públicamente no solo a mí, sino también a la memoria del hijo del juez. Marcus, susurró su esposa, tirándole de la manga. Quizás deberías. ¿Debería qué?, replicó él, alzando la voz. ¿Fingir que me impresiona este teatro? Está usando ese uniforme para ganarse la simpatía. Es pura manipulación. El juez golpeó el martillo una vez, suavemente. Señor Carter, por favor, mantenga el orden en mi sala. Pero el daño ya estaba hecho. Marcus había mostrado su verdadera naturaleza ante una sala llena de gente, incluidos veteranos que comprendían el peso que yo había soportado durante 8 años. Pude ver el cambio en las expresiones a mi alrededor, la forma en que las personas se reposicionaron ligeramente, creando una distancia sutil pero perceptible entre ellos y mi hermano. Durante el descanso de 15 minutos, ocurrió algo extraordinario. Tom Bradley, un veterano de Vietnam al que conocía vagamente del taller mecánico local, se me acercó en el pasillo. James, dijo, tendiéndome la mano. No sabía que estabas en el 2º de reconocimiento. Mi nieto sirvió con vosotros en Afganistán. Antes de que pudiera responder, una mujer se unió a nosotros. Era Sarah Williams, cuya hija había sido enfermera militar. Después de ella, vino Mike Rodríguez, que perdió el brazo derecho en Irak. En cuestión de minutos, me vi rodeado por una red de apoyo que no sabía que existía. Tu hermano está haciendo el idiota, murmuró Tom, lo suficientemente bajo como para que solo nuestro pequeño círculo pudiera oírlo.
Media ciudad sabe que te mereces esta propiedad. Tu abuelo hablaba de ti con mucho orgullo. Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Hablaba? Sara sonrió con tristeza. Todos los jueves, en la farmacia. Mostraba las cartas que le enviabas, hablaba de tus condecoraciones. Decía que eras igual que su padre, que sirvió en la Segunda Guerra Mundial. No sabía que mi abuelo guardaba mis cartas. No sabía que hablaba de mí. Durante todos esos años en los que me sentí como el hijo olvidado, él le contaba a extraños sobre mi servicio. La ironía era amarga. Toda la ciudad sabía más sobre mi carrera militar que mi propia familia. Cuando regresamos a la sala, Marcus parecía haberse calmado un poco, pero había una nueva tensión en sus hombros. Su abogado había aprovechado claramente el descanso para explicarle que atacar a un veterano condecorado ante un juez que había perdido a un hijo en combate no era una estrategia legal inteligente. Su señoría, reanudó Marcus, con voz más cautelosa. Volviendo al tema de la propiedad, nos gustaría presentar pruebas de que mi cliente ha sido el único miembro de la familia que ha mantenido un contacto regular con la propiedad desde la muerte del señor Carter. Pero yo había llegado a un punto sin retorno. Sentarme allí, escuchando a Marcus mentir sobre el cuidado de la granja que yo había mantenido financieramente durante 3 años, viéndolo intentar robarme lo único que mi abuelo me había dejado, era más de lo que podía soportar. Me levanté lentamente. Su señoría, ¿puedo presentar pruebas en contra? El juez asintió. Adelante, comandante. Abrí mi maletín y saqué 3 años de recibos de pago de impuestos, todos a mi nombre. Luego, las facturas de mantenimiento que había pagado para mantener la propiedad en buenas condiciones. Y, por último, la carta que mi abuelo me había escrito 2 semanas antes de morir. Señor, dije con voz firme y clara. Esta es una carta que mi abuelo escribió explicando por qué me dejaba la propiedad a mí. Y estos son 3 años de documentos que demuestran que he sido el único responsable financiero del mantenimiento de la propiedad. Marcus se levantó bruscamente. Eso es imposible. Yo soy quien paga. Marcus, le interrumpí, mirándole directamente a los ojos. Has mentido. Al tribunal, a la ciudad y a ti mismo. Fue en ese momento cuando tomé la decisión que lo cambiaría todo. Ya no se trataba de la propiedad. Se trataba del honor, la verdad y el respeto que mi abuelo se merecía. Marcus lo había convertido en algo personal cuando decidió atacar mi servicio militar. Ahora descubriría exactamente con quién se estaba metiendo. Y su señoría, continué, con mi voz adquiriendo la autoridad que había aprendido a ejercer en los campos de batalla, tengo una grabación de audio de mi abuelo, realizada 2 semanas antes de su muerte, en la que explica no solo por qué me dejó la propiedad, sino también por qué específicamente no se la dejó a mi hermano. El rostro de Marcus se quedó sin color. Su esposa lo sujetó por el brazo y le susurró algo al oído con urgencia. El abogado comenzó a hojear frenéticamente sus papeles, buscando alguna objeción legal. Pero aún no había terminado. Había dejado lo mejor para el final, y Marcus estaba a punto de descubrir que subestimar a un veterano condecorado había sido el mayor error de su vida. Su señoría, dije, rompiendo el tenso silencio de la sala. Antes de reproducir la grabación de mi abuelo, me gustaría presentar algunos documentos que aclaran exactamente por qué tomó esa decisión. Marcus se inclinó hacia adelante y le susurró algo furioso a su abogado. Pude captar fragmentos, teatro, manipulación, trucos sucios. Su arrogancia seguía intacta, incluso ante las pruebas que había presentado. Seguía creyendo que podía salir del paso con su encanto y sus contactos locales. Lo que Marcus no entendía era que yo había pasado los últimos 3 días preparándome meticulosamente para este momento. No solo reuniendo documentos financieros, sino también contactando con personas que él nunca imaginaría que yo conocía. Personas que podían confirmar cada detalle de mi carrera militar, cada misión, cada condecoración que mi familia había decidido ignorar. Abrí una segunda carpeta, mucho más gruesa que la primera. Señor juez, aquí tengo cartas de recomendación de 3 generales diferentes, informes de misiones desclasificados por el Pentágono el año pasado y fotografías de ceremonias de condecoraciones en las que recibí la estrella de bronce con dispositivo de valor, la medalla corazón púrpura y la medalla de servicio en combate. El murmullo en la galería se intensificó. Oía a alguien susurrar «estrella de bronce», con reverencia. Marcus, sin embargo, solo puso los ojos en blanco. «Más teatro», murmuró en voz alta para que se le oyera. Como si las medallas cambiaran el hecho de que abandonó la propiedad de la familia. Fue entonces cuando el juez Morrison hizo algo inesperado. Se levantó de la silla,
con la mirada fija en las medallas de mi pecho. «Comandante Carter», ha dicho Estrella de Bronce con distintivo al valor. «Sí, señor». «¿Y cuándo se le concedió?» «En diciembre de 2019, señor. Operación en el Valle de Helmand». El rostro del juez palideció visiblemente. Se sentó pesadamente, con las manos ligeramente temblorosas mientras se quitaba las gafas. Diciembre de 2019. Helmand. El silencio en la sala era ensordecedor. Marcus frunció el ceño, dándose cuenta por fin de que estaba sucediendo algo que escapaba a su comprensión. «¿Qué pasa con diciembre de 2019?» preguntó impaciente. El juez no respondió a Marcus. En cambio, se dirigió directamente a mí, con la voz cargada de emoción. «Comandante, ¿estuvo usted presente en la operación de rescate en Helmand? La que salvó a 17 soldados atrapados tras las líneas enemigas». Se me encogió el pecho. «Sí, señor. Yo dirigía el equipo de rescate». «Mi hijo», susurró el juez, «Timothy Morrison. El cabo Timothy Morrison. Él estaba entre los 17». El mundo se detuvo. Marcus abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Jennifer le sujetó el brazo, con los ojos muy abiertos. El abogado de Marcus dejó caer el bolígrafo que sostenía. «Timothy Morrison», repetí, y de repente el recuerdo volvió como una avalancha. Un chico rubio, de no más de 19 años, con una sonrisa que iluminaba cualquier búnker. Había recibido metralla de granada en el hombro durante el ataque inicial. Lo llevé personalmente durante los últimos 3 kilómetros de la evacuación. Hablaba de su padre, dije suavemente. Decía que quería ser juez como usted cuando volviera a casa. Las lágrimas rodaron silenciosamente por el rostro del juez Morrison. Toda la sala estaba hipnotizada, presenciando un momento de conexión humana que trascendía cualquier proceso legal. Marcus intentó recuperar el control de la situación. «Mire, eso es muy conmovedor, pero no cambia el hecho legal de que...» Su voz se quebró cuando vio las expresiones alrededor de la sala. Los veteranos en la galería lo miraban con una mezcla de desprecio e incredulidad. Incluso su propio abogado parecía avergonzado. «Marcus», dije, con voz firme pero no hostil. «Durante 8 años, me llamaste fracasado. Dijiste que yo estaba jugando a los soldados, mientras tú construías tu imperio inmobiliario. Nunca me preguntaste por mi servicio, nunca quisiste saber dónde estaba o qué hacía». Abrió la boca para responder, pero continué. «Mientras tú comprabas y vendías propiedades aquí, en casa, yo transportaba a soldados heridos a través de campos minados. Mientras tú cerrabas negocios en oficinas con aire acondicionado, yo coordinaba evacuaciones médicas bajo fuego enemigo. Y cuando recibí honores que cualquier familia estadounidense estaría orgullosa de celebrar, tú me enviaste un emoji con el pulgar hacia arriba». El ambiente en la sala había cambiado por completo. Marcus ya no era el hijo próspero que luchaba contra un hermano desagradecido. Era el hombre que había pasado décadas menospreciando a un héroe de guerra condecorado. Si estás siguiendo esta historia de honor familiar y reconocimiento tardío, suscríbete al canal, porque lo que está a punto de suceder demostrará cómo la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, incluso cuando nos lleva años reconocerla. «Su señoría», continué, sacando un sobresellado de la carpeta. «Esta es la grabación que mi abuelo hizo 2 semanas antes de morir. En ella explica no solo por qué me dejó la propiedad, sino también sus palabras exactas sobre Marcus y sobre el tipo de hombre en el que nos hemos convertido cada uno de nosotros». Marcus se levantó bruscamente. «Esto es ridículo. No puedes demostrar que esa grabación es auténtica». «De hecho», dijo el juez, recuperando su autoridad judicial, «podemos verificarlo fácilmente. Y dada la naturaleza extraordinaria de esta audiencia, me gustaría mucho escuchar las últimas palabras del señor Carter». Fue en ese momento cuando me di cuenta de que había llegado a un punto sin retorno. La grabación no solo confirmaría mi versión de los hechos, sino que revelaría verdades sobre nuestra familia que cambiarían para siempre la forma en que nos vemos unos a otros. Marcus estaba a punto de descubrir no solo lo que nuestro abuelo realmente pensaba de él, sino también por qué un hombre que había dedicado su vida al servicio militar había elegido dejar su legado al nieto que había seguido sus pasos, en lugar del que se había quedado en casa contando dinero. Mientras el juez preparaba el equipo de audio, vi a Marcus susurrar desesperadamente con su abogado. Por primera vez desde que entramos en esa sala, parecía genuinamente preocupado. Y tenía motivos para estarlo. Porque la voz de nuestro abuelo estaba a punto de hablar desde el más allá,
y sus palabras iban a destrozar para siempre la narrativa que Marcus había construido sobre sí mismo y sobre nuestra familia. Se ajustó el equipo de audio y la sala se sumió en un silencio expectante. Marcus susurraba frenéticamente a su abogado, tratando de encontrar alguna objeción legal para impedir la reproducción de la grabación. Pero el juez Morrison había tomado una decisión y su autoridad en la sala era absoluta. Antes de reproducir la grabación, dije, sacando una última carpeta de mi maletín, me gustaría aclarar algunos hechos que mi hermano ha presentado de forma incorrecta ante el tribunal. Marcus se levantó bruscamente. Basta ya de payasadas. No puede convertir esta audiencia en un espectáculo militar. El martillo del juez golpeó una vez, con firmeza. Señor Carter, una interrupción más como esa y lo consideraré desacato al tribunal. Siéntese. La frialdad en la voz del magistrado hizo que Marcus retrocediera. Por primera vez desde que entramos en la sala, parecía genuinamente asustado. Jennifer le tiró de la manga, susurrándole urgentemente que se controlara. Su señoría, continué, manteniendo el tono respetuoso pero firme que había aprendido en el servicio militar. Mi hermano alegó que la propiedad estaba abandonada y descuidada. Tengo aquí fotografías de los últimos 3 años que muestran todas las mejoras que he realizado en la propiedad, además de los recibos correspondientes. Extendí las fotos sobre la mesa. La casa pintada, el techo reparado, las vallas arregladas, el jardín restaurado. Marcus abrió y cerró la boca varias veces, como si intentara encontrar palabras que no existían. También afirmó que era el único miembro de la familia que estaba en contacto regular con la propiedad. Continué. De hecho, Marcus visitó la granja exactamente 3 veces en los últimos 3 años. Todas ellas para llevar a posibles compradores a evaluar el terreno para su parcelación. El murmullo en la galería se intensificó. Marcus había intentado vender la tierra que ni siquiera poseía. El desprecio en los rostros de los presentes era palpable. Eso no es, yo nunca, balbuceó Marcus, pero su esposa lo interrumpió con una mirada mortificada. Jennifer se había dado cuenta de que cada palabra que él decía solo cavaba un agujero más profundo. Y ahora, dijo solemnemente el juez, escucharemos las palabras del difunto señor Carter. El audio comenzó con el sonido de sillas chirriando y una tos familiar. La voz de mi abuelo, más débil de lo que recordaba, pero aún cargada de esa tranquila autoridad que siempre había tenido, llenó la sala. Mi nombre es Robert Carter, veterano de la Guerra de Corea, y estoy grabando esto el 16 de marzo de 2021, 2 semanas antes de mi cirugía. Si están escuchando esto, es porque ya me he ido y mis nietos están discutiendo sobre mi herencia. Marcus palideció visiblemente. No sabía de la existencia de esta grabación. La voz continuó. Le dejo mi propiedad a James porque es el único de mis nietos que entiende lo que significa servir a algo más grande que uno mismo. Marcus siempre midió el éxito en dólares. James lo midió en vidas salvadas. Un sollozo ahogado resonó en la galería. Era Sarah Williams, la veterana que me había apoyado durante el descanso. Marcus vino a visitarme la semana pasada, continuó la grabación, y vi a mi hermano encogerse en su silla. No para interesarse por mi salud ni para charlar. Trajo documentos de una inmobiliaria, queriendo que firmara un acuerdo para vender la tierra después de mi muerte. Dijo que sería mejor para la familia si la propiedad se convertía en capital. El silencio en la sala era ensordecedor. Marcus miraba fijamente la mesa, incapaz de levantar la vista. James nunca me pidió nada, continuó mi abuelo. Ni dinero, ni favores, ni promesas de herencia. Solo venía a visitarme cuando podía, arreglaba lo que estaba roto y me contaba sobre su servicio. No sobre las medallas o el reconocimiento, sino sobre los compañeros que salvó y los que no pudo salvar. Sentí una lágrima resbalar por mi mejilla. No esperaba que la grabación fuera tan detallada, tan personal. Marcus construyó un negocio impresionante, continuó la voz. Pero nunca construyó carácter. James construyó ambos. Por eso, le dejo no solo la propiedad, sino la responsabilidad de mantener viva la tradición de servicio de nuestra familia. Cuando terminó la grabación, el silencio se prolongó durante largos minutos. Marcus estaba completamente inmóvil, como si las palabras de nuestro abuelo le hubieran golpeado físicamente. El juez Morrison carraspeó. Esta grabación ha sido autenticada. Sí, señor, respondí, entregándole los documentos de verificación. Autenticada por el laboratorio forense del condado y por 2 testigos que estuvieron presentes cuando se realizó. Marcus finalmente levantó la vista y vi algo que nunca había visto antes.
vergüenza genuina. No la irritación de haber sido descubierto en una mentira, sino la devastadora comprensión de cómo nuestra familia, y especialmente nuestro abuelo, realmente nos veía. James, dijo con voz quebrada. No sabía nada de... ¿De qué, Marcus? Le interrumpí, perdiendo por fin la compostura. ¿De mi servicio? ¿De las misiones? ¿De las personas que he salvado? Nunca quisiste saberlo. Durante 8 años, has tenido innumerables oportunidades de preguntar y has elegido no hacerlo. El abogado de Marcus garabateaba frenéticamente en su bloc de notas, claramente tratando de encontrar alguna estrategia de salida. Pero no la había. La grabación había destrozado por completo su caso. ¿O te refieres a intentar vender la propiedad a espaldas del abuelo? Continué. ¿Sobre convertir la granja que él construyó con sus propias manos en una urbanización? ¿Sobre reducir el legado de un veterano de guerra a metros cuadrados de beneficio? Marcus no respondió. No podía responder. Fue entonces cuando el juez Morrison hizo algo extraordinario. Se levantó de nuevo, pero esta vez su mirada se fijó directamente en Marcus. Señor Carter, dijo, con una voz que transmitía el peso de años de magistratura, a lo largo de mi carrera, he visto muchos casos de disputas familiares. Pero rara vez he visto a alguien intentar robar la herencia de un héroe de guerra que salvó la vida de mi propio hijo. La palabra robar resonó en la sala como un disparo. Marcus intentó levantarse para protestar, pero sus piernas le fallaron. Además, continuó el juez, tengo aquí una carta que ha llegado esta mañana desde Washington, D.C. Al parecer, el comandante Carter está siendo considerado para una condecoración presidencial por su actuación en Helmand, una ceremonia en la Casa Blanca. Mi propia boca se abrió por la sorpresa. No sabía nada de ninguna condecoración presidencial. La carta proviene de la oficina del secretario de Defensa, explicó el juez, solicitando información sobre su dirección actual para la ceremonia. Marcus me miró con una expresión que mezclaba horror e incredulidad. Su esposa Jennifer estaba visiblemente llorando, no de tristeza, sino de vergüenza por su marido. Pero el mayor giro aún estaba por llegar. El juez miró directamente a Marcus y pronunció las palabras que sellaron para siempre el destino de esta disputa. Y señor Carter, tengo malas noticias para usted. Las investigaciones preliminares sobre sus alegaciones han revelado que falsificó algunos documentos presentados ante este tribunal. Recomendaré que la fiscalía investigue un posible perjurio. Marcus se desmayó. Cuando Marcus finalmente recuperó la conciencia, 3 paramédicos lo rodeaban. La sala del tribunal se había vaciado parcialmente, pero las personas más importantes permanecieron allí: el juez, los veteranos de la galería, mi familia extendida que había llegado después de enterarse del drama y el fiscal que había sido llamado para discutir los cargos de perjurio. Marcus intentó sentarse, pero su piel estaba pálida como el papel. Jennifer le sostenía la mano, pero su mirada ya no transmitía el mismo apoyo incondicional de antes. Por primera vez, estaba viendo a su marido a través de los ojos de otras personas, y la imagen no era bonita. James, susurró Marcus con voz ronca. Yo no sabía nada de Timothy. De lo que hiciste. El juez Morrison se acercó, con una postura que aún transmitía toda la autoridad de su cargo, pero también una vulnerabilidad que rara vez mostraba en público. Comandante Carter, mi hijo me escribió sobre usted antes de su última misión. Dijo que era el tipo de líder que hacía que los soldados se sintieran invencibles, incluso en las situaciones más desesperadas. Sentí un nudo en la garganta. Timothy me había mencionado en sus cartas a casa. Durante todos esos años, mientras mi propia familia me ignoraba, un chico de 19 años había hablado de mí a su padre con orgullo y admiración. Era un buen soldado, señor, respondí. Valiente, leal. Exactamente el tipo de persona que este país necesitaba. El fiscal, un hombre de mediana edad y aspecto serio, se acercó a Marcus. Señor Carter, debo informarle de que investigaremos los documentos que ha presentado ante este tribunal. Falsificar pruebas constituye perjurio, y las penas son severas. Marcus intentó hablar, pero solo consiguió mover la cabeza. La realidad finalmente se estaba imponiendo. No solo había perdido la disputa por la propiedad, sino que potencialmente había arruinado su reputación profesional y legal para siempre. Jennifer se levantó bruscamente. Marcus, tenemos que hablar. Ahora mismo. Su voz tenía una frialdad que nunca antes había oído. Era evidente que estaba reevaluando no solo esta situación, sino todo su matrimonio. En los días siguientes,
La historia se extendió por la ciudad como la pólvora. El periódico local publicó un artículo en primera plana: héroe de guerra local honrado en los tribunales, hermano acusado de perjurio. La narrativa que Marcus había construido sobre sí mismo como el hijo próspero y sobre mí como el fracaso militar se derrumbó por completo. Tom Bradley, el veterano de Vietnam, organizó una ceremonia informal en el salón de la VFW 3 días después. Veteranos de 3 generaciones diferentes se reunieron para honrarme. Recibí una placa grabada que decía: para el comandante James Carter, un héroe entre nosotros. Era sencilla, pero significaba más para mí que cualquier reconocimiento militar oficial. Durante la ceremonia, ocurrió algo extraordinario. Mi padre apareció. Estaba al fondo de la sala, vestido con un traje que claramente no había usado en años, sosteniendo su sombrero en las manos como un niño nervioso. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi lágrimas corriendo por su rostro canoso. Después de la ceremonia, se acercó vacilante. James, dijo con voz quebrada. Nunca lo supe. Lo de las medallas, lo que hiciste. ¿Por qué nunca nos lo contaste? Era una pregunta justa, pero la respuesta era compleja. ¿Por qué nunca me lo preguntasteis, papá? Y cuando intentaba compartirlo, cambiabais de tema o bromeabais diciendo que estaba jugando a los soldaditos. Asintió lentamente, con una dolorosa comprensión reflejada en su rostro. Te fallamos. Como padres, como familia. Estábamos tan centrados en el éxito que Marcus estaba alcanzando que nunca vimos el heroísmo que tú estabas viviendo. Mi madre llegó unos minutos después, llevando una vieja caja de zapatos. Encontré esto en el ático, dijo suavemente. Todas las cartas que enviaste desde Afganistán e Irak. Tu padre guardó cada una de ellas, incluso cuando fingía que no le importaban. Abrí la caja y vi docenas de cartas, algunas aún selladas. Las habían guardado, pero nunca se habían molestado en leerlas o responderlas. Era una metáfora perfecta de nuestra relación familiar durante todos esos años. James, continuó mi madre, queremos conocer quién eres realmente. Queremos entender tu vida, tu servicio, tus logros. Si nos lo permites. Fue una conversación larga y dolorosa, pero necesaria. Les expliqué las misiones, las responsabilidades, los compañeros perdidos y salvados. Les conté sobre las noches sin dormir, las pesadillas, la dificultad de readaptarse a la vida civil. Por primera vez en décadas, mis padres realmente escucharon. La recuperación de Marcus fue más complicada. Las acusaciones de perjurio dieron lugar a una investigación completa de sus negocios. Se descubrió que había falsificado otros documentos a lo largo de los años, no solo en los tribunales. Su imperio inmobiliario comenzó a desmoronarse mientras los inversores y socios se distanciaban. Jennifer pidió el divorcio 2 semanas después. Había descubierto que Marcus le había mentido sobre muchas cosas, no solo sobre nuestra familia. El hombre con el que creía haberse casado era, en gran parte, una construcción ficticia. 6 meses después, recibí una llamada inesperada. Era Marcus, llamando desde un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Su voz era diferente, más suave, menos arrogante. James, dijo, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero, ¿podrías venir aquí? Necesito hablar contigo. Lo encontré en un apartamento de una habitación que contrastaba drásticamente con la mansión que había perdido. Estaba visiblemente delgado, pero sus ojos tenían una claridad que no había visto en años. Lo he perdido todo, dijo simplemente. El negocio, la casa, Jennifer, mi reputación. Y lo peor es que lo he perdido por mi propia arrogancia y deshonestidad. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. ¿Pero sabes qué es lo extraño? Por primera vez en años, puedo dormir por las noches. No tengo que mantener mentiras ni fingir ser alguien que no soy. Marcus estaba asistiendo a terapia y trabajando en un modesto empleo en una ferretería. No era glamuroso, pero era honesto. Estoy aprendiendo la diferencia entre el éxito y el significado, dijo. Y estoy descubriendo que tú siempre supiste algo que a mí me ha llevado 40 años comprender. Hablamos durante horas esa tarde. No fue una reconciliación instantánea, había mucho daño que reparar. Pero fue un comienzo. Marcus empezó a hacerme preguntas sobre mi servicio militar, genuinamente interesado en comprender mi experiencia. Era la primera vez que realmente quería conocer mi mundo. 2 meses después, llegó la carta oficial de Washington. La ceremonia en la Casa Blanca estaba prevista para el otoño. El presidente me condecoraría por mis servicios en el Valle de Helmand.
Era un honor extraordinario que pocos soldados reciben jamás. Esta vez, toda mi familia asistió. Mis padres, vestidos con sus mejores galas, parecían pequeños pero orgullosos en el salón este de la Casa Blanca. Marcus también estaba allí, con un traje prestado, pero con una sonrisa genuina que no había visto desde nuestra infancia. Cuando el presidente me colocó la medalla en el pecho y dijo, «Este hombre representa lo mejor del espíritu estadounidense», vi a mi padre llorar abiertamente. Era la primera vez que lo veía llorar desde el funeral de mi abuelo. Después de la ceremonia, hubo una recepción en la que conocí a otros condecorados y a sus familias. Un general se me acercó y me dijo algo que nunca olvidaré. «Comandante Carter, he leído sus informes de misión. Usted no solo ha salvado vidas, ha salvado almas. Algunos de los hombres que rescató ahora lideran sus propias unidades, inspirados por el ejemplo que usted les dio». Esa perspectiva lo cambió todo para mí. Mi servicio no había terminado cuando dejé el ejército. Seguía vivo a través de las personas a las que había influido, entrenado y salvado. Era un legado que ninguna disputa familiar podía empañar. La propiedad de mi abuelo se convirtió en algo más que una herencia. La transformé en un centro de apoyo para veteranos en transición, ofreciendo asesoramiento, formación profesional y un espacio seguro para aquellos que luchaban por adaptarse a la vida civil. Knox, ahora más viejo pero aún leal, se convirtió en nuestro perro de terapia oficial. Marcus se ofreció como voluntario para ayudar con el mantenimiento de la propiedad los fines de semana. Era un trabajo manual, humilde, pero lo hacía con una dedicación que nunca antes había mostrado por nada. Estaba redescubriendo el valor del trabajo honesto y el servicio genuino. Si has seguido este viaje de una familia dividida por la incomprensión y reunida por la verdad, si crees que el honor y la integridad siempre prevalecen sobre la arrogancia y las mentiras, suscríbete al canal. Tenemos más historias de personas que encontraron fuerza en los momentos más difíciles y transformaron el dolor en propósito. Hoy, cuando miro por la ventana de la granja restaurada y veo a veteranos de diferentes conflictos compartiendo sus experiencias en la terraza que construyó mi abuelo, siento que finalmente entiendo el verdadero significado de su legado. No se trataba de la tierra ni de la propiedad. Se trataba de la continuidad de los valores, de crear espacios donde se respete el honor y se reconozca el servicio. Marcus y yo nunca volveremos a ser los mismos hermanos que éramos en la infancia. Pero hemos construido algo mejor, una relación basada en la honestidad mutua y el respeto ganado. Él ha aprendido que el éxito sin integridad es solo una ilusión temporal. Yo he aprendido que el perdón sin responsabilidad es solo negación. La última vez que estuve en el tribunal fue para la audiencia de sentencia de Marcus por los cargos de perjurio. Recibió servicio comunitario y una multa considerable, pero evitó la cárcel. Cuando salíamos del tribunal, me llevó aparte. «James», me dijo, «gracias por no haberme destruido cuando podrías haberlo hecho. Has demostrado más honor en tu moderación que yo en toda mi vida anterior». Algunas batallas no se ganan mediante la destrucción, sino mediante la transformación. Marcus necesitaba perder todo lo que creía que le definía para descubrir quién era realmente. Y yo necesitaba enfrentarme al desprecio de mi familia para recibir por fin el respeto que siempre merecí. Ahora, cuando conduzco por la ciudad, la gente me saluda. No porque sea un veterano condecorado, sino porque represento algo que la comunidad valora: integridad bajo presión, servicio por encima de uno mismo y el valor de permanecer fiel a tus principios incluso cuando nadie te está observando. El uniforme que llevé en ese tribunal no era un disfraz ni una manipulación. Era simplemente la verdad, que por fin veían personas que habían elegido permanecer ciegas durante tanto tiempo. Y a veces, lo más poderoso que se puede hacer es simplemente dejar que la verdad hable por sí misma.